haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Hermanos, tenga por seguro que adoramos a un Dios vivo. Él siempre ha sido el mismo, ayer, hoy y siempre lo va a ser. Es un Dios que todo lo imposible lo hace posible, un Dios de milagros. Bienvenidos sean todos los hermanos que nos están acompañando. Es un honor tenerlos en la casa de Dios. Los invitamos a que adoremos, exaltemos su nombre. Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. En esta tarde, Dios nos da la oportunidad de estar acá. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Bueno, gracias al Señor, Él nos tiene con bien. Vamos a ir a la Biblia, hermanos, en esta tarde, en Juan capítulo 3, versículo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14. Gracias a Dios por este clima sabroso que tenemos hoy. Otros lo desean y nosotros lo estamos disfrutando. ¿Encontró la escritura? Dice la palabra: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, otra vez, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermano, en esta tarde yo espero que Dios hable a su vida, pero disponga su corazón, porque Dios quiere hablar a nuestras vidas hoy. Digámosle al Señor que nos hable. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu bendito amor. Gracias, Señor, por venir a este mundo al enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Te hiciste hombre, Señor, y tú lo hiciste por amor a todos los que estamos en este lugar y a muchos, Señor, que escucharán esta palabra. Tú nos amas y nos damos cuenta de ello, Señor. Yo en esta hora te pido que tú hables al corazón de mis hermanos, al corazón del amigo, Señor, que tú puedas bendecir sus vidas en esta hora. Me dispongo delante de ti, Señor, para que tú hables a través de mi vida. En tu nombre, mi Jesús, predico tu palabra. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Jesús y el amor del Padre. Ese es el título que he puesto a esta predicación de esta tarde. Parece que conocemos tanto
estos pasajes de la Escritura, que podría ser que hasta de memoria esté en nuestra mente. Pero lo que Jesús ha hecho es algo grandioso. Lo que Juan está escribiendo acerca de nuestro Señor Jesucristo es lo más sorprendente, lo más extraordinario que pudo haber sucedido del amor de Dios para con la raza humana. Usted sabe que Dios le ama. Dios le ama tanto, hermano, que envió a su Hijo y pone el énfasis en la relación que Dios tuvo con su pueblo Israel. Porque con quien Dios se relacionó primero fue con su amado pueblo Israel. Y dice la Escritura que ellos, camino a la tierra prometida, encontraron un lugar donde habían serpientes. Y estas serpientes estaban matando al pueblo de Israel. A todo aquel que mordían le daban muerte, porque eran venenosas. Dios pasó a su pueblo por este lugar desértico. Dios quiso que en ese lugar también se configurara lo que Jesús un día iba a hacer por la raza humana. Y todo aquel pueblo empezó a quejarse y nadie salía al campo y tenían problemas en sus tiendas de campaña, tenían problemas en el campamento porque habían serpientes venenosas. Pero Dios le dijo a Moisés: Moisés, hazte una serpiente refulgente, brillante, de bronce. Dale una forma y ponla en un asta, para que todo aquel que vea la serpiente después de haber sido mordido por la serpiente tenga una esperanza, y al ver la serpiente él va a sanar. Y la gente estaba en el mismo lugar, estaban ahí, pero ahora tenían una esperanza. Y es que Dios les había permitido que al ver la serpiente de bronce creada por Moisés, ellos iban a ser sanos y no iban a morir. Y todo mundo que era mordido y tenía la posibilidad de ver hacia la serpiente de bronce que estaba alzada en un asta, él era sano de su mordedura y no moría. Y eso es lo que Jesús mismo declara a través de los escritos de Juan. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús mismo dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, y nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo, dijo Jesús. Y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza para aquellas personas mordidas fue la figura, pero ahora la esperanza para el ser humano mordido por el pecado ya no es una figura de una serpiente, ya no es una imagen refulgente, aunque dice la Escritura que la piel, los tobillos de nuestro Señor Jesucristo son brillantes. Ya no es una imagen de una serpiente. Lo que debemos ver ahora es a Cristo Jesús para ser sanos de nuestra enfermedad llamada pecado. Cristo vino a sanarnos, hermanos, de la misma manera que sanó
a los hijos de Israel que habían sido mordidos por las serpientes venenosas. Ahora Él sana a su pueblo para ser librado de la muerte mediante una mirada a esa cruz. La naturaleza del pecado implica que se necesita de un redentor. La naturaleza mortífera del pecado es destructiva. Necesita a alguien hacer algo diferente, algo distinto. Y en la ley hubieron figuras, y Dios estableció una forma de aliviar el pecado de su pueblo, pero nada de ello podía quitarlo por completo. Solo la preciosa sangre de Cristo Jesús, derramada en la cruz del Calvario, pudo quitar el pecado del ser humano. Y es por eso que ahora usted está en este lugar agradecido con Dios, porque Dios nos ha salvado, Dios nos ha dado la vida, Jesús nos ha perdonado. Pero hay que ver a Jesús. Imagine usted aquellas personas que son mordidas, a punto de morir, tenían que buscar dónde estaba la serpiente de bronce. Su corazón tenía ansia de seguir viviendo. Su corazón decía: debo buscar esa serpiente, esa figura. Si usted hubiese vivido en ese tiempo, hermano, y una serpiente lo hubiese mordido, y usted supiese que al ver la serpiente de bronce hubiese sido sano, ¿qué haría? ¿Se muere o busca la serpiente de bronce? ¿Cuántos se quieren morir? Nadie. ¡Qué bendición! Es que queremos seguir viviendo, y es que nos hemos encontrado con Cristo Jesús. Pero imagine usted la necesidad de aquella persona mordida por una serpiente. Ella quería ver la figura. Ella tenía ansias en su corazón. No le rogaban para venir a ver la figura, porque en ella misma había un deseo: yo necesito buscar dónde está esa figura, porque quiero seguir viviendo. Aquella persona buscaba la forma de ver la figura de la serpiente de bronce, porque en su corazón había una necesidad absoluta de poder sanarse, de querer seguir viviendo. Y eso mismo es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por todos los seres humanos. Jesús quiere que también nosotros le veamos a Él, que vayamos y veamos a la cruz, no solamente a la cruz en una figura, no solamente a Cristo, porque Él ya no está en aquella cruz, sino aquel que un día nos redimió. Dios quiere que usted le vea a Él. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. El ser humano no puede. Yo no puedo perdonar pecados, pero hay alguien que nos perdonó a todos en este lugar. Su nombre, Jesús de Nazaret, y Él quiere que le veamos. Él quiere que anhelemos en nuestras vidas estar cerca de Él. Qué bueno sería que las personas hicieran lo mismo para ver a Jesús. Y la gente sabe que va a morir, hermano. La gente sabe que si no recibe a Cristo en su corazón va a morir. Pero pregunte usted: ¿cuántos quieren ver a Jesús? ¿Cuántos ponen su confianza en Jesucristo? Parece que no hemos medido
de lo que el Señor Jesús nos quiere salvar. Las personas solo piensan en la muerte física, pero lo más terrible que le va a suceder al ser humano no es solo esa muerte física, es la muerte eterna si no reconoce a Cristo como su Salvador. Qué bueno fuera que si se terminó la vida, ahí se terminó todo. Yo creo que ni estuviera aquí predicando este día, ni usted tampoco. No estaríamos ni siquiera en este lugar si después de la vida se terminara todo. Pero aquel que no cree en Cristo, quiero decirle que después que usted muera, solo es un principio para presentarse delante de Dios. Y Dios va a emitir un juicio sobre cada ser humano, sobre todo el mundo, aún los creyentes en Cristo Jesús. Dice la Escritura que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para ser juzgados de las cosas que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Y quien está ahora en el cuerpo es usted, que vive, que respira, que siente calor, que siente frío, que siente hambre, que siente necesidad. Es usted, hermano. Y Dios un día nos juzgará por aquello que hicimos, por las veces que no hablamos de su palabra, por las veces que le negamos a Cristo Jesús, por las veces que dejamos de atender la voz de Dios. Dios un día nos ha de juzgar. Pero aquel que no recibió a Cristo Jesús, el juicio no será igual al suyo, hermano. Así que no se aflija tanto. Dice la Escritura que seremos salvos, aunque sea por el fuego, aunque sea un poco chamuscaditos. Parece que ya nos vamos acostumbrando. Vamos a ser salvos. Procure estar cerca del Señor. Pero el juicio que espera para aquella persona que no cree en el Señor es un juicio en el cual se va a declarar muerte eterna. Y de eso es lo que el Señor quiere salvarnos. Al creer en nuestro Señor Jesucristo y mirar a Jesús de la cruz del Calvario con toda nuestra alma, como a quien se le da vida en ello, poner el corazón con plena confianza en aquel que fue levantado en esa cruz, a fin de que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Eso nos da la seguridad de tener salvación. El versículo no significa que todo aquel que en él cree tiene vida eterna, sino que todo creyente cuya vida está escondida en Cristo Jesús posee la vida eterna. Voy a repetir esto. La Biblia dice así: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué implica esto? Es todo aquel creyente cuya vida está escondida en Cristo, de tal forma que posee la vida eterna. Dios quiere salvar a toda la raza humana, pero todos respondemos a Dios de distinta manera. Unos ignoran
lo que Dios hace en sus vidas. Si estamos vivos hasta el día de hoy, es la misericordia de Dios. Si estamos con vida hasta este día, es porque la gracia y la misericordia del Señor nos ha acompañado. Y yo sé que usted vive agradecido con el Señor, pero muchos no están agradecidos con Dios. Muchos quizás vienen a la fuerza a este lugar porque en su corazón no hay un verdadero agradecimiento a Dios. Pero aquel que cree, aquel que confiesa, aquel que ha depositado su confianza en esa cruz, dice la Escritura que su vida está escondida, está resguardada. Nuestra vida, hermanos, está en Cristo Jesús. Su vida le pertenece al autor de la vida, y ese se llama Jesús de Nazaret. En Jesús está resguardada nuestra vida. Y eso quiere decir aquel que cree. La fe en una mirada. La fe no era simplemente una mirada intelectual, una mirada sentimental a la cruz, sino una mirada angustiosa. Una mirada como la que de aquel que sabe que si no mira a esa cruz va a morir. Una mirada que es cuestión de vida eterna o de muerte eterna. Una mirada para vivir plenamente y para siempre, sin el temor de morir jamás, o estar muriendo sin la esperanza de terminar, de morir jamás. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos, es darnos seguridad. El apóstol Pablo dijo que si vivimos, vivimos para Cristo. Aunque a algunos pocos se les cree que viven para Cristo, pero eso dijo el apóstol Pablo. Usted tendrá la respuesta de su vida. ¿Para quién vive usted? ¿Para Cristo Jesús? ¿O para este mundo? ¿Para su familia? ¿Para los deseos de este mundo? ¿Para quién vivimos? Usted tiene la respuesta. Yo creo que si hemos reconocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, podemos decir, al igual que el apóstol Pablo, yo vivo para Cristo Jesús. Pero dijo él, para mí el morir es ganancia. Aunque eso ya dije que nadie lo quiere de nosotros, morirse, ganamos y morimos. Es ganancia. Si esta semana ya no estuviera alguno de nosotros y tiene a Cristo en su corazón, triunfó, ganó. Si Dios me permitiera hasta hoy la vida, para mí, para mi vida, es ganancia. Porque se acaban los sufrimientos de la vida. Porque se acaba el ser cristiano todos los días. Mientras estamos en el cuerpo, es una lucha, hermanos. Todos los días usted tiene que hacer un esfuerzo por seguir a Cristo Jesús, porque el enemigo anda rodeándonos a nosotros, nos anda atacando porque somos sus enemigos. Los que somos verdaderos cristianos vivimos en una guerra contra Satanás, pero quiero decirle en esta tarde que Cristo Jesús venció por usted. Usted es un vencedor. Satanás está derrotado y Dios lo puso sobre la planta de los pies de Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos nosotros la victoria. Por eso es ganancia morir. Pero hay que estar seguros en el Señor. No podemos estar con un pie adentro y un pie afuera. Aquí no se puede, hermanos. Me gustaría decirle eso, quizás en mi naturaleza humana. No, hermano, no se preocupe, peque un poquito y se viene a arrepentir el otro domingo y viva tranquilo. Mentiroso yo.
No, hermano, vaya usted, eche sus traguitos y con tal que no haga mucho desorden en su casa, así que llegue tranquilito y pórtese bien. ¡Qué mentiroso sería el pastor! La escritura dice que ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, no, ninguno va a heredar el reino de los cielos. Por eso hoy estoy predicando que hay una respuesta, y esa respuesta la hemos encontrado en nuestro corazón. Se llama Jesús de Nazaret. Cristo Jesús es la única respuesta para todos los pecadores. Usted tiene algo en contra de los pecadores. No tengo nada. Ni Jesús mismo, dice la escritura, que juzga a las personas en este momento. Ni Dios mismo. San Juan 5:22. Él a nadie juzga. Todo el juicio se lo dio a Jesucristo. Porque Cristo Jesús vino a entregar su vida por nosotros. Pero ¿a quién hay que ver? El versículo 14 nos enseña que hay que ver a Cristo Jesús, porque Él es la respuesta. Dice la escritura, para que no se pierda. Si el morir en Cristo es ganancia, entonces hay pérdida también. Cuando dejamos de ver a Dios, perdemos. Cuando negamos creer en Dios, perdemos. Pero cuando le vemos a Él, somos ganadores. Para que no se pierda. Para eso está Cristo Jesús. Y fíjese, quiero hacer esta alusión a lo que Moisés hizo. Moisés hizo una serpiente como las que andaban ahí mordiendo a la gente. Lo único que la hizo de bronce, era una figura. Jesús vino a este mundo. ¿En qué forma, hermanos? En forma humana. Así que a Jesús no le podemos decir: ay, Señor, es que tú no sabes si ser humano cuesta. Si uno necesita mentir de vez en cuando, no, a Jesús no lo podemos engañar, no lo podemos echar a la bolsa. Hay gente que anda a Jesucito en la bolsa, dicen ellos. A ver qué Jesús anda. A Jesús no lo podemos echar a la bolsa, hermano. Ay, Jesús, es que las tentaciones que este mundo me pone son fuertes. Jesús fue humano y dice la escritura, fue tentado en todo. Y Él venció. Nunca cometió pecado. Y esa es la diferencia con nosotros. Aquella serpiente era una figura igual que las que andaban por ahí. Pero ¿tenía veneno o no tenía veneno? No tenía. Era una figura de bronce. Jesús fue un ser humano como nosotros, pero Jesús no tenía pecado. Él vivió en santidad. Y por eso la escritura dice que Él es un cordero que fue inmolado, llevado al matadero, llevado a la cruz, presentado para que nosotros estuviésemos libres de todo pecado. Y por eso dice la palabra, para que nadie se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias a Dios que hoy comencé bien temprano este mensaje, porque ustedes se me van a las 6. Así que tengo tiempo todavía. A las 6, quizás antes los voy a sacar ahora.
Dice la palabra algo más, hermanos. Después que Jesús explica esto, la figura que Él es para el ser humano, que cuando nosotros le vemos, Él nos perdona, cuando nosotros creemos y ponemos nuestra confianza en Él, Él viene y quita el pecado de nuestras vidas. Eso fue por amor. Y dice la palabra que el amor del Padre fue tan grande que dio a su único hijo. Leí una historia de un hombre que tenía 4 hijos. Se parecía a aquel que les predica a ustedes seguido. Y vivía bien pobre. Y pasaba angustias, necesidades. Y una familia que no tenía hijos se compadeció de ellos y también de su vida misma, porque ellos habían intentado tener hijos, pero no podían. Dios no les había dado un hijo. Y dijeron: bueno, vamos a ir donde esta familia que tienen 4 hijos y que pasan muchas necesidades, que nos den un hijo y les vamos a dar toda la herencia que nosotros tenemos, se las vamos a dar a ellas para que los 3 hijos y ellos 2, que son los esposos, puedan vivir por el resto de sus vidas. Buen plan. Y fueron donde esta familia. Vivían en una casita de bahareques, tapada con nylon del negro. El techo eran cartones, ni siquiera lámina. No habían pasado los políticos por ahí regalando todavía. Vivían pobremente. Y aquella pareja llegó y dijo: queremos que nos regalen a un hijo. Y traemos toda esta bendición material. Ustedes van a heredar lo que nosotros hemos heredado y van a poder vivir con este dinero por el resto de sus vidas. Pero tienen que darnos un hijo. Y aquellos esposos se quedaron viendo. ¿Cuál le damos? El grande no. Porque el grande ya va a chapodar conmigo, ya va a trabajar, ya tenía su cumita y hacía la tarea con su padre. El segundo no, dijo la esposa, ese se parece a su padre, no lo puedo regalar. Ni el tercero, dijo el esposo, el tercero se parece a mamá y es tan lindo que no lo puedo dar. Había uno más, el cuarto. Entonces dijeron aquellos esposos que necesitaban un hijo: no, el cuarto no, está muy tiernito, es un bebé y pasa enfermito y necesitamos cuidarlos. ¿Saben qué? No les podemos dar ningún hijo. Aquellos padres quedaron muy tristes porque no consiguieron lo que ellos querían. Y digo esta historia para que usted, hermano, reconozca el amor de Dios para con nosotros. Hermano, Dios no tiene más hijos, solo uno. La Biblia dice que Jesús es el único Hijo de Dios. No hay más. Y Dios ama a su Hijo. Dios le ama porque Él estaba ahí cuando este mundo fue creado. Dice la Escritura que Él era la palabra, Él era el verbo, Él era la acción. Jesús.
Ese amor que Dios le tiene a usted, hermano, lo ha demostrado porque Él sí dio al único Hijo, Cristo Jesús. Lo entregó Dios porque nos ama. Porque Él nos ama a cada uno de nosotros. Y lo demostró entregando a su Hijo único. ¿Cómo vamos a reaccionar a ese amor? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cuántas veces nosotros no le damos valor al amor que Cristo Jesús nos tiene? Y no solo a nosotros, porque este amor es para todos. Amó Dios al mundo, al cosmos, a la humanidad que habita en ese cosmos, a todos. Dios no ama más al pastor y menos a los hermanos. Dios no ama más a los niños o a los jóvenes. Dios nos ama a todos. Su naturaleza es amor. Y este acto que el Señor hizo fue por amor. ¿Cuál acto, pastor? Lo que antes la Escritura ha dicho. Versículo 14 y versículo 15. Por eso es que la Biblia dice, porque de tal manera. Porque antes Jesús habló que Él se entregó o se iba a entregar, porque en ese momento no lo había hecho, se iba a entregar en una cruz por amor a todos nosotros. Ese es el propósito único de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Por esto Dios se hizo hombre, enviando a su Hijo. Y ese es gran énfasis en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que causó que Él demostrara su amor para nuestras vidas. ¿Cómo se revela el amor de Dios? Podría ser la pregunta, pero lo verdadero que podemos preguntar es: ¿qué causó la encarnación? ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Que Él iba a morir en una cruz para que nosotros le viéramos y fuésemos salvos. Se trata entonces de creer. Jesús no vino al mundo, hermanos, para condenarnos. Y el mensaje no es de condenación. Y lo que nosotros anunciamos no es para condenar a la gente. No predico para condenar a nadie. Dios me envió a predicar salvación, no condenación. Y Dios mismo envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que sucede? Y con esto finalizo, hermano. ¿Qué es lo que sucede? Dice la Escritura que la luz vino a este mundo. Y esa luz es Cristo Jesús. Y Él los alumbró. Y Él les demostró con milagros, señales, prodigios quién era. Lo demostró Jesucristo. La luz vino a este mundo. Pero ¿qué sucedió?
los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y esto de ser creyente, hermanos, no es de un día. Quiero dejar bien claro esto, porque hoy se van a reconciliar algunos quizás. Hoy van a aceptar a Cristo algunos. Quiero decirles que esto de seguir a Cristo no es de una semana, no es de un mes. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero los hombres amaron más las tinieblas. Y yo quiero que en esta hora se revise usted cómo está su relación con Dios. Porque Jesús no vino a condenarlo. Ni yo que estoy predicando esta palabra con la intención de decirle que usted está condenado. Estoy predicando esta palabra con la intención de que usted revise su vida y acuda a esa cruz que tiene a Jesús. ¿Cuál es la obra que nosotros estamos haciendo? Porque aquí parecemos creyentes todos. Todos. Ninguno parece que no es creyente. Todos parecen que es creyente. Ya los vi a todos. Tienen cara de cristianos ustedes. ¿Qué cara tendré yo? Algo de maleante, ¿verdad? No se descuiden. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Revisemos nuestra condición, hermanos. Revisemos nuestra vida. Revisemos nuestro andar, nuestro caminar. Porque no es posible que Dios esté demostrando tanto amor y nosotros estemos negando a Dios con nuestras acciones, con nuestras obras. Porque yo puedo decir y predicar, y como hablo bastante y hablo duro y tengo la ayuda de este micrófono, puedo decir yo amo a Dios. Pero si lo que yo hago, lo que yo estoy viviendo allá afuera, lo que yo ando haciendo a escondidas, no dice nada de mí que amo a Dios, Dios no me va a creer. ¿Cuál es su condición, hermanos? ¿Cuál es su vida dentro y fuera de este lugar? ¿Cuál es su vida cuando nadie cree que le está observando? Cuando anda en su auto con otra persona quizás, cuando anda en el trabajo lejos de la ciudad de San Miguel y dice: aquí no hay creyentes, aquí no hay cristianos, aquí me puedo echar un traguito, aquí nadie me va a decir nada. Dice la Escritura que Jesús vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, su acción, su caminar era malo. Y Dios me ha puesto esta palabra que yo no quería predicarles a ustedes. Yo quería hablarles de otra cosa, pero Dios me ha puesto a ustedes a decirles que si ustedes quieren ir al cielo, si ustedes quieren estar con Dios, tienen que hacer obras buenas de un verdadero creyente en Cristo Jesús. Tenemos que servir al Señor de todo nuestro corazón. Los hombres se fueron tras las tinieblas porque su corazón era malo. Dios le bendiga, hermano. Ahí nos vemos el otro mes. Ahí nos vemos la otra semana. Ahorita voy a ir a pecar un ratito esta semana. Sus obras eran malas. Y la luz vino a este mundo. Y eso se llama condenación, dice Jesús.
Hermano, yo podría engañarles a ustedes. Y hay tantas cosas en la Biblia de qué predicar. Pero Dios tiene un propósito. Y es salvarnos, hermanos. Dios no vino a condenarnos. Dios vino para que nos salvemos. Ese es el deseo de Dios conmigo y con usted. Es salvarnos. ¿Qué hacer, pastor? La Escritura lo dice. Practicar la verdad. El que practica la verdad viene a la luz. No anda en escondidas. No dice, vení al oscurito, te voy a enseñar un corito. No. Viene a la luz y anda en verdad. Y eso es lo que Dios desea para esta iglesia. Nuestro caminar sea en verdad. Porque la luz manifiesta todo. La luz manifiesta nuestras obras. Y si nuestras obras son hechas en Dios, la luz lo va a declarar. Nuestro caminar, nuestra acción, nuestro vivir. Practiquemos la verdad. Y recordemos el amor que Dios nos ha dado a nuestras vidas. Practiquemos y vivamos en verdad y andemos en luz, para que nuestras obras no tengan reprensión. Quiero invitarle en esta hora a estar de pie.